This is Past and Present, the ultimate challenge to see how fashion has helped sport move forward to this day. We travel all around the globe to challenge 6 athletes and 6 designers to make an old garment and test it under today's conditions. Let's see what happens when past and present collide. She is Sandra Camacho, a multifaceted Colombian designer based in Bogota City. She is a mother of 3, an owner of a very cute fashion showroom, and a true coffee lover. But what brings us to her is that she is a custom designer for film and TV. So we are confident that she will be able to join the right team to face this episode's challenge. Recreating the epic clothing used in the first approach to the Olympic Games of Women's boxing. Of course, Sandra will not face this challenge alone. A very special Colombian boxer will help her to see what happens when past and present collide. Women's boxing has always been hugely controversial, although girls have been in the ring since the very beginning of the sport. In the St. Louis 1904 Olympic Games, there was a female fighting exhibition, and their garments were really something. Due to the era's restrictions, the clothing was big, long, and heavy. Now we have this incredible opportunity to travel back in time and feel what the girls in this picture experienced in their first Olympic exhibition. Cuando me enteré del desafío, empecé de una vez a investigar. Es que a mí todo lo que tenga que ver con vestuario, investigar y todo me encanta. Y bueno, aquí estamos en el desafío. She is Ingrid Valencia, a Colombian boxer who has built her career from the bottom to the very top when she reached the podium in Rio 2016 with a bronze medal around her neck. Era el sueño de los dos ir a una olimpiada y bueno, lo cumplimos, él en la esquina subiéndome y yo pues feliz, contenta porque queríamos vivirlo. Es la primera mujer colombiana en obtener una medalla olímpica en el deporte del boxeo. Muchos jóvenes quieren llegar a donde ella está porque lo que transmite en el ring también lo transmite como ser humano. Sandra knows very well which steps to follow when recreating an ancient garment. She has made it plenty of times for different TV series and films. And here's where all the magic begins. Busco un algodón negro para hacer este traje. Yo creo que en esa época se usaban las popelinas, que son algodones, pero con rigidez. En este momento las popelinas ya es difícil encontrarlas. Me gusta este por el tono del negro, que no es tan negro como este. Pero yo creo que la tela es esta, ¿sabes? Although creative designers are growing in Colombia, fashion is still a developing industry. That's why you can find many tiny studios like this one with extremely talented tailors working there. Sandra usually works with Claudia, especially when there's little to no time to get things done. Maybe that's why Claudia is also known as the patternless girl. Pues Claudia trabaja sobre el cuerpo de las personas y es impresionante, ella nunca saca moldes, tiene esa particularidad y lo hace muy bien. Bueno, entonces aquí falta botones, plancha, que la plancha es súper importante, finalizando una pieza, lo más importante de todo es la plancha. ¿Tienes el cinturón más o menos cortado, Claudita? Satisfecha. ¿Ustedes satisfechas? Mi nombre es Rafael Torres, nacido en Bogotá, Colombia. Yo fui boxeador profesional. Hoy en día me dedico a fabricar la implementación toda para boxeo. Llegué a don Rafael porque hice una serie que se llama Pambelé, que es la historia de nuestro campeón. Entonces voy a la liga de boxeo, empiezo a averiguar con boxeadores y 2 personas me remitieron a Rafael y resulta que Rafael le había hecho guantes a Pambelé. Llego acá donde Rafael y él me ayuda con todo el tema de los guantes y las botas de época para la serie que yo estaba haciendo. Listo, está esto para ir a coser. Un gran hallazgo. Ella pues, ya conoce mi trabajo y hacía 2 años que no venía por acá, entonces ya me volvió a captar.
Seguramente por la experiencia que yo tengo en televisión siempre he estado acostumbrada a que todo sea para allá, rápido, nunca hay tiempo. Entonces mañana yo vengo por los guantes, vengo por las botas y don Rafael los va a tener. Ahí está lo que usted quería. Quedaron súper bien, quedaron iguales. Llegó el gran día. Hola, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Mucho gusto, Sandra. ¿Cómo estás? Súper bien, ya me había conocido, entonces rompimos el hielo. Es una mujer muy cálida, muy especial. ¿Qué quieres ver primero? Las botas. ¿Las botas? Mira las Mira, no, pero no son feas. Por guantes de niño. No creo que entren las vendas. El vestido, míralo. No, ella cuando la estaba cambiando me decía, pero yo no puedo creer, ¿y cómo hacían para pelear con esto? No, esto es chistosísimo, me veo rarísima. Pero ya cuando la terminé de vestir y le dije, ven, mírate al espejo, dijo, ay, me gusta cómo me veo. Pensé que me iba a ver mal, me veo bien, me gusta cómo me veo. Sandra, esa cinturita que me sacaste por el cinturón y no, quedó contenta. Lo disfrutó y lo gozó también. Having never felt better, Ingrid shows us why she is a great champion. She can face any challenge with grace and charisma, but always giving her best, no matter where, what, or how. Realizamos un ejercicio con las guanteletas donde el entrenador empieza a repasar algunos elementos técnicos, igualmente mejora la precisión del golpeo y a medida que va pasando la perfección, pues ya también se trabaja la parte de física. ¿Cómo siente el traje? Incómodo en las mangas y acá me estorba con el resorte de la pantaloneta. Mira cómo se sube. Incomoda. Y los guantes no calzan bien. En el ring, en el ejercicio del ring, fastidia para estirar las manos. Y obviamente hace muchísimo calor. Now we asked Ingrid to try an actual boxing uniform to see the biggest differences between the past and present. Wow. Now it's pretty obvious which garment fits better to her. Okay, let's see what happens with the old uniform when hitting the sandbag. Bueno, ya cuando vamos a hacer un trabajo en el saco, en el sandbag, lo mismo, los movimientos se le dificultan, se veía que se sentía incómoda, el traje iba largo, entonces le incomodaba la extensión del brazo, en las piernas también me decía que sentía muy presionado en las rodillas y la cintura también sentía que se sentía muy apretada ahí y le dificultaba hasta para respirar un poco. O sea, pienso que todos los golpes que uno tira son los mismos en el ring, tanto como en el saco. Entonces, el estorbo del traje como tal es el mismo. Finally, let's see what happens when doing one of the most classic boxing exercises, jumping rope. It is a great opportunity to see in a split screen how the past and present collide. Saltando la cuerda también me incomoda. Hace muchísimo calor y cuando estoy saltando en el peinado antiguo se me suelta el cabello. Don't worry, Ingrid. It's just a game, and it's already over. What we'd like to know now is, what about the weight? Let's see. The past is 135 grams heavier than the present, and much more comfortable. It's been an amazing boxing experiment, and it's all thanks to these three lovely people. That's why we want to thank you, and we hope you enjoyed it just as much as we did. Olympic boxing is still one of the few sports that still has an etiquette on clothing, which has very little room for fashion to do its job. Through the years, we can see that the changes have been significant. Yes, but always within the margins of what is allowed. The shorts have been shortened and the shirts have been varied in the design. Even so, between the red and the blue, the design has managed to sneakily improve the performance of the sport. Lighter and more comfortable fabrics and better protection are just some of the changes that over time
fashion has been introducing.